Hola, hola, compañeras de pedagogía, pues ya estamos aquí con la segunda clase, la segunda hora de lo que viene siendo nuestra materia de didáctica. Ya en la primera clase analizamos, hicimos un recuento de lo que es la didáctica, de como una rama importante, fundamental dentro de la pedagogía. Una parte de la pedagogía que nos enseña el cómo enseñar, no tanto el qué vamos a enseñar, sino el cómo vamos a enseñar. Una parte de la pedagogía que nos sugiere, nos da técnicas, métodos, actividades extraescolares, nos da material didáctico, recursos didácticos para facilitar la enseñanza y obviamente para facilitar el aprendizaje. Para que el maestro, apoyándose en este tipo de métodos, de técnicas, pueda hacer de su clase una clase dinámica, una clase diferente, una clase no monótona, donde el maestro se distinga nada más porque siempre dicta y no únicamente es lo que hace dictar. El maestro se distinga y por tanto quede encasillado por los propios alumnos, con el maestro que nada más llega, da copias fotostáticas del tema, le dice a sus alumnos, tienen una hora, media hora para que me hagan un resumen y luego me platiquen sobre el tema. Un maestro que a lo mejor llega con sus copias, se las da a cada alumno y los pone a que lean. Y en base a lo que leen van a pasar a exponer y digan de qué tratan esas copias. Hacer una especie de lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas ir conformando lo que viene siendo el contenido o la esencia del tema. En fin, como puedes ver, la didáctica nos trata de dar esos elementos, esos instrumentos, bajo los cuales tanto el maestro, el educando como el educador pueden llevar a cabo ese tipo de conocimientos. La ética, por tanto, como te decía en clase anterior, pues para algunos autores ya se está viendo como algo caduco, algo viejo, algo que ya no tiene razón de ser, precisamente por los avances tecnológicos. Porque un pizarrón electrónico, como decíamos en clase anterior, que supone es el futuro inmediato de las escuelas, que va a tener pizarrones de gis, pizarrones de plumones, tengamos ahora pizarrones electrónicos, donde al igual que una laptop podamos tener ahí reportajes, artículos, proyecciones, y hacer más enriquecedora la exposición de clase con imágenes, con videos, etcétera, etcétera. Pues sí, ya estamos hablando por tanto de una ciencia que al final todo queda reducido a un pizarrón electrónico que tiene una gran cantidad de aplicaciones o de sistemas como lo es un celular que nos permite manejar diversas cosas, como en el caso de la enseñanza, pues un reportaje, un video, algo más dinámico que permita compaginar audio, visión y aspecto cognitivo y aspecto kinestésico. Pero también hemos visto que a pesar de que pues hemos evolucionado, estamos en pleno siglo XXI, no todos los lugares, no todas las poblaciones, ni todas las personas tienen el mismo proceso evolutivo. A pesar del tiempo en que vivimos, todavía seguimos en algunas partes en pañales, todavía seguimos en unas partes en cierto atraso, que nos impide por tanto manejar una misma situación y que nosotros tenemos que ajustar el medio donde nos encontramos a nuestras posibilidades. Y es ahí en donde la didáctica todavía sigue siendo importante. También como te lo decía, hace unas semanas vivimos lo que es el problema de las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, donde quienes dependían o se han hecho dependientes de este tipo de aplicaciones, los problemas que implicó, que no pudieran conectarse, que no pudieran contactarse, que no pudieran tener este medio de comunicación. Y lo que trajo consigo de pérdidas, de atrasos en todos los sentidos, industriales, administrativos, empresariales, de negocios, independientemente de los aspectos nada más de mera comunicación. En fin, creo que la didáctica hay que tomarla muy en cuenta para efectos de estar preparados para cualquier tipo de imprevistos, cualquier tipo de situaciones. Así como ahora con motivo de la pandemia, para muchos maestros, me incluyo con mucha vergüenza,
Tuvimos que adaptarnos a la educación en distancia, al manejo del Zoom, al manejo del Meet, del Classroom, y que nos costó mucho trabajo, y que a la fecha nos sigue costando trabajo. De igual manera, pues tenemos que entender que la tecnología puede fallar, la sociedad puede fallar, y entonces nos complica todo. Te platiqué de una anécdota de un maestro que tenía todo bien a través de su clase, que ya la tenía bien proyectada, bien presentada en diapositivas o en videos. Y que en un momento determinado, al irse la luz, pues se quedó completamente fuera de circulación. Se había acostumbrado tanto a sus clases que nada más le escuchaba, las prendía, pues ahí dejaba al alumno. O al menos podía hacer otra actividad total. Era tan explícita con imágenes la clase que pues ya no era necesario más que de repente intervenir terminando el video y preguntar o participar o exponer o aclarar cualquier situación. Cuando se dio esta situación, pues el problema en que se metió tan es así que tuvo que buscar quien le sustituyera, porque el maestro pues se había hecho tan dependiente, ya no podía por sí mismo dar una clase sin la computadora, sin las diapositivas que tenga de irte preparado. Te he dicho también que los dichosos conferencistas, que entre comillado conferencistas, por decir otra cosa, se abocan a eso. Llevan su proyector, llevan sus películas, llevan sus diapositivas, según enriquecen su clase, toman videos de YouTube, se los pasan, que no digo que sean entretenidos, pero pues al final el conferencista no es más que un presentador de videos, un presentador de trabajos de YouTube, para supuestamente exponer un tema. En fin, jóvenes, estamos en el terreno de las ciencias sociales y las humanísticas, donde no todos pensamos igual, donde no todos vamos a estar de acuerdo, donde puede estar a favor de que la didáctica ya es una materia en proceso de desaparecer, a veces ya es una materia que aún debe de subsistir y debe de existir para que a través de lo que ya se estableció y según las circunstancias, pues pueda manejarse. Te recuerdo también que hace creo que un año, 2 años, cuando vino uno de los huracanes, no recuerdo cuál, Estados Unidos, gran parte de Estados Unidos se quedó sin luz, precisamente por la afectación que hizo este fenómeno climático. Y que no solamente afectó el aire acondicionado de las casas, sino que afectó pues todo lo que es electricidad y todo lo que es electrónica. Y en consecuencia, las escuelas y todo lo demás se quedó sin luz y sin, por tanto, poder utilizar sus tecnologías. Entonces hay un caos que provocaría todo esto. Y si el conocimiento o la enseñanza que yo traigo la confío en un aparato y la desaparezco de mi memoria, ya te he dicho, tan importante es la memoria que Diosito, antes de que apareciera la tecnología, ya nos la había dado y la debemos de seguir utilizando. Entonces, ¿dónde quedó el conocimiento? Si todo el conocimiento quedó establecido en chips, en aplicaciones digitales, que ante la falta del uso de energía eléctrica de otras fuentes de energía ya no podemos echar a funcionar y podemos echar a andar. En fin, este lo paso al costo para ir entendiendo un poquito más de lo que es la didáctica y su razón de ser, de seguir existiendo, o su razón de desaparecer, dar cabida a una didáctica quizás más práctica, quizás más cómoda, quizás mejor presentable, como sería el uso de las tecnologías. Sigamos analizando la evolución histórica de la didáctica en su parte 2 o en su segunda. Aparte de la didáctica artesanal o artística que vimos en clase anterior, hablamos también de la didáctica metódica, que es una segunda etapa de la evolución de esta área o de esta parte de la pedagogía. La didáctica metódica se distingue porque la enseñanza queda sujeta a una serie de normas o técnicas de actuación, convirtiéndose por tanto en una didáctica metódica.
La artesanal, recordemos que aunque prevaleció toda esta edad moderna, como estaba en plena formación, como digamos estaba en pañales esta ciencia, esta parte de la pedagogía, pues no había aún lineamientos, no había aún reglas, aún normas que fijaran la forma de enseñar, la forma de transmitir el conocimiento, sino que de acuerdo a la experiencia, a la intuición de cada uno de los educandos, de los educadores o de los maestros, ellos mismos iban fijando sus reglas, ellos mismos iban fijando sus protocolos, como hoy diríamos el término moderno que se maneja. Pero a partir de la didáctica metódica empiezan a aparecer normas, empiezan a aparecer lineamientos, protocolos, bajo los cuales habrá de establecerse la enseñanza, bajo los cuales habrá de enseñarse el conocimiento. La didáctica viene marcada por el saber empírico, es decir, basado en la experiencia, y la técnica empírica, ambas basadas en la experiencia. A partir del estudio de los efectos de su forma de actuar, los entes elaboran un conocimiento empírico sobre la realidad, ¿sí?, sobre su experiencia. Y sobre eso empiezan a establecer conocimientos, estudios, técnicas, saberes basados en la experiencia. Basado pues en lo que viene siendo la transmisión del conocimiento. Ya para entonces, al establecer reglas, lineamientos, quizás a manera de sugerencia, quizás a manera de normas, es cuando aparece entonces ya una didáctica metódica. Ya hay reglas, ya hay lineamientos, aunque estén basados en experiencias de maestros, que a su vez transmiten a otros maestros, quienes empiezan y que lo ven como una forma de apoyo. Entonces ya hablamos de una didáctica metódica, donde hay un método, donde hay reglas, hay lineamientos, hoy diríamos protocolos, que inducen o que guían al proceso enseñanza-aprendizaje. Esta didáctica metódica está conformada en dos obras pedagógicas. La primera es la didáctica magna de Comenio, de Juan Amos Comenio, escrita en 1632, es decir, en pleno siglo XVII, en plena inicio de la Edad Moderna. Y el currículum de la Universidad de Glasgow, de 1633, igual, siglo XVII, años 1600. Esa didáctica metódica, bajo reglas, bajo lineamientos, bajo protocolos, surge a partir de la edad moderna, sus principios, con dos autores, o más dicho, con un autor y una institución, quienes al momento de expedir sus libros o sus folletos, como queramos llamar, pues empiezan ya a fijar lineamientos, reglas, esa forma de transmitir, de enseñar. La didáctica magna de Amos Comenio y el currículum de la Universidad de Glasgow, quienes implantan o establecen esta nueva forma de enseñanza, que es la didáctica. Ambas obras, la de Comenio como la de Glasgow, representan la primera sistematización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero mientras el currículo de Glasgow en el área anglosajona tiene un carácter globalizador y transformador, la didáctica de Comenio surge como un artificio para el proceso instructivo o método universal para enseñar a todos. Si la esencia de esas dos obras del siglo XVII, los años 1600, es que vendría a darle una formalidad a la didáctica. Vienen en base a su intuición, a su experiencia, como estamos manejando, fijar reglas, fijar métodos, lineamientos, protocolos, para poder dar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder establecer esos protocolos, esos lineamientos bajo los cuales habrá de regirse el proceso enseñanza-aprendizaje, bajo los cuales se empieza a establecer la metodología de esta nueva ciencia en ese tiempo, de esa nueva naciente parte de la pedagogía, que es la didáctica. Como hemos visto, en esencia no es sino más que el arte de la enseñanza, pero también hemos visto que didáctica
Se utiliza de diversas maneras y no solamente como el arte de la enseñanza. De esta manera, Comenio y lo que viene siendo Glasgow vienen a conformar el primer intento metódico de la didáctica. El primer intento y la base de lo que a la postre va a ser la sistematización de la didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje. Analicemos pues el pensamiento didáctico de Comenio como uno de los fundadores o de los creadores de lo que viene siendo la didáctica. Juan Amos Comenio recoge las ideas didácticas más significativas de las que le precedieron, de las que estuvieron antes que él. Ese es el mérito de Comenio, que es una especie de síntesis, una especie de resumen, una especie de antología de todo lo que hasta antes de él se había escrito sobre lo mismo. Y que en base a todas estas ideas didácticas, él a su vez conforma un pensamiento didáctico. Y es como empieza a darle un método, una metodología, un lineamiento, un protocolo a lo que es justamente la didáctica. Para tal efecto, Comenio insiste en la necesidad de estimular una nueva una nueva metodología, la de la intuición, la de el presentimiento, la de que percibimos algo o que intuimos algo o que sentimos algo. Porque para algunos autores dentro de la psicología, dentro de otras ciencias, considera como uno de los sentidos que el hombre ha perdido. Porque así como tenemos el sentido de la vista, del oído, del tacto, del gusto y del olfato, también el hombre tiene desarrollado el sentido de la intuición, del presentimiento, de las corazonadas. Pero que por alguna razón el hombre ha perdido, para algunos, ese don. Para la ciencia no es un don, es un sentido que los seres humanos hemos dejado de desarrollar, hemos dejado de ejecutar y que por tanto se ha ido perdiendo y que al aparecer no le damos el sentido de una corazonada, un presentimiento que me vino y que por tanto desarrollé. Comenio, por tanto, toma en cuenta las ideas didácticas anteriores a él. Es a formar un protocolo, un lineamiento, una metodología propiamente de lo que va a conformar como la didáctica. Comenio recoge las ideas didácticas más significativas de los que le precedieron e insiste en la necesidad de estimular una nueva metodología, la de la intuición. Comenio, en base a estas experiencias, en base a estas recopilaciones, en su enfoque didáctico aparecen 5 elementos básicos, fundamentales o nucleares de su metodología didáctica. ¿Cuáles son estos 5 métodos fundamentales o básicos? Son la importancia que otorga a la experiencia sensorial, es decir, a los sentidos. Él le da mucha importancia a los sentidos. Recordemos lo que es el empirismo. Para el empirismo, lo único verdadero, lo único cierto es lo que se obtiene a través de los sentidos, a través del conocimiento empírico. Solo creeré y solo aceptaré lo que puedo ver, lo que puedo escuchar, lo que puedo percibir. Porque yo en los sonidos, si los sonidos solamente se escuchan, justamente por eso, porque aunque no los veo, mi oído los puede escuchar. Porque creo en los sabores y en los olores. Los sabores y los olores no tienen cuerpo, no tienen forma. Simplemente mi olfato y mi gusto los perciben. Porque aunque el olor y los sabores no tienen cuerpo físico, no tienen forma, simplemente mi olfato los percibe, el olor o el sabor ácido, agrio, el olor o el sabor agradable o fétido, es porque mi nariz, por así decirlo, mi olfato lo percibe, entonces por eso creo. Entonces para Comenio, estos 5 elementos son la importancia que otorga a la experiencia sensorial,
es decir, a los sentidos. No hay nada que se pueda comprender que no haya pasado antes por los sentidos. Empirismo puro. Lo único verdadero, lo único cierto es lo que puedo percibir a través de los sentidos. Si lo veo es porque existe, si lo toco es porque existe. Si no lo he visto, pues es porque no existe. Si no lo he tocado o no lo he oído, es porque simplemente no existe. Entonces, la única forma de entender y de comprender es porque lo puedo ver, lo puedo percibir, porque lo puedo entender a través de los sentidos. La importancia que otorga la experiencia sensorial, los sentidos, pues, oído, olfato, vista, tacto y gusto, pues él considera que no hay nada que se pueda comprender que no haya pasado antes por los sentidos. Creo porque lo veo, creo porque lo escucho, creo porque lo percibo, bien sea a través del olfato o a través de lo que viene siendo el gusto, ¿sí? Hay uno de los postulados o los principios que estableció Comenio para ir fijando la metodología o las reglas o los lineamientos de la didáctica. Uno más, el conocimiento directo de la naturaleza, los seres y los objetos en lugar de los libros y la palabra del maestro. Aprender no se logra ni se va a conseguir por medio de la palabra y por medio de los libros. Al final, la palabra y los libros son simplemente, hoy diríamos en términos coloquiales, puro choro, puro rollo, pura paja. En cambio, visualizarlo directamente, verlo directamente en la naturaleza, el fenómeno tal como se presenta, valen más que las palabras o valen más que los libros, pues nada más nos explican el fenómeno. Si no tenemos la percepción suficiente o la imaginación suficiente para imaginarnos y para percibir ese fenómeno mentalmente, tendrás por tanto que la enseñanza resulta difícil. Solamente el conocimiento directo de la naturaleza es lo que nos va a permitir aprender, nos va a conocer, adquirir conocimientos. Pues al final los seres y los objetos son ellos los que nos van a permitir conocerlos y nos van a permitir entenderlos. Son ellos en donde está la enseñanza y no en los libros, ni mucho menos en la palabra del maestro. Otro concepto, otro postulado de la didáctica o de lo que deben ser las reglas de la enseñanza, del aprendizaje en lo que viene siendo el pensamiento de Comenio. El conocimiento directo de la naturaleza, de los seres y los objetos que existen en ese lugar, son la fuente directa del conocimiento, más que los libros o más que las palabras del maestro. Otro postulado de Comenio dentro de su didáctica magna es que la enseñanza debe de ajustarse al desarrollo del niño. Recordemos que durante mucho tiempo se pensó que el niño tenía la misma capacidad, las mismas habilidades que un adulto, solamente que en pequeño. Al final, tratar al niño como un adulto era eso. Y fueron estos señores, como Juan Jacobo Rousseau con su libro Emilio, Tratado del Niño Maltratado, como se empezó a notar y a visualizar después con la psicología, que los niños tienen otro tipo de desarrollo, que los seres humanos atravesamos por varias etapas evolutivas que nos permiten desarrollar nuestro sentido, nuestras habilidades, y que no podemos entender que el niño no es sino más que un adulto en pequeño, sino que el niño, el infante, el puberto, tiene otro tipo de características, y que para poder enseñar o transmitir el conocimiento debemos de entender ese desarrollo evolutivo, debemos de ajustar la enseñanza precisamente a ese desarrollo evolutivo. No está por demás que para muchos autores, aunque hay algunas discrepancias, las etapas evolutivas del ser humano son infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, madurez, adultez. Pues viene la vejez, la senectud, la ancianidad y por último la longevidad. Y cada una de estas etapas
tiene su propio desarrollo físico, su propio desarrollo biológico, que nos hace diferentes y que el maestro o la enseñanza debe tomar en cuenta esto. Y que no debemos de manejar como se hacía mucho antes de estos pensadores o de estos pensamientos, que el niño no es sino más que un adulto en pequeño, que por tanto debe de tratársele o debe de educársele como un adulto. Error fundamental durante siglos que se mantuvo. Y a partir de Comenio y otros pensadores como Juan Jacobo Rousseau y demás gentes, pues vienen a decir que la enseñanza debe de ajustarse o debe de darse de acuerdo al desarrollo del niño, de acuerdo a la etapa evolutiva del ser humano, para en consecuencia ir incrementando este conocimiento. Tiempo atrás quedó que la raíz cuadrada en mis tiempos solo se enseñaba hasta que entráramos a la secundaria, porque en primaria pues era mucho conocimiento para poder aprender lo que era la raíz cuadrada. Tiempo atrás se quedó que el inglés debe de enseñarse pues ya en una etapa de secundario o de preparatoria. Hoy el idioma se enseña desde el preescolar. Pero seguido en mis tiempos, seguramente la computación también sería algo que se diría, el niño aún no está capacitado, no está apto, menos el infante, para entender la computación. Debemos de esperar a que el niño crezca, a que tenga unos 15 años para intentar enseñar a darle la computación. Hoy vemos que la computación desde el preescolar se enseña. Entonces, como puedes ver, ¿por qué se enseña el preescolar? Porque pues ya el niño viene adaptado y entiende muchas veces mejor la tecnología que nosotros los viejitos. Nos cuesta mucho trabajo entender este tipo de aparatos del demonio. Bueno, no es cierto. De este tipo de tecnologías nuevas. En fin, lo que Comenio nos dice, y que se ha establecido como un postulado universal dentro de la educación, es que la enseñanza, la educación, debe de ajustarse justamente al desarrollo, al proceso evolutivo de lo que viene siendo el niño, lo que viene siendo la persona. La acción debe de proceder al entrenamiento de habilidades y a la teoría. Considera que todo puede enseñarse a todos, ¿sí? Es decir, nos dice Comenio que antes que nada la acción es fundamental, no solamente la actitud pasiva del alumno como se manejaba, sino que el alumno debe de ser un sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, no un sujeto pasivo que solo recibe, escucha y absorbe el conocimiento, sino que la acción debe de preceder al entrenamiento de habilidades y a la teoría. Y considera que todo puede enseñarse a todos. De tal manera que la enseñanza no solamente es teoría, sino también debe de ser práctica. La aportación de Comenio será decisiva para la constitución de la didáctica como ciencia. Antes de Comenio, pues la didáctica no se veía como una ciencia. La didáctica se veía pues como una serie de ideas, de pensamientos, pero no como una ciencia. Fue Comenio quien, a través de estos postulados que hemos mencionado, empieza a configurar que la didáctica tiene una metodología basada pues en el método científico, basada pues en lo que es la reflexión, el análisis, y por tanto debe tener justamente el carácter de ciencia y no solamente el carácter de un arte, el carácter de una técnica, sino el carácter de toda una ciencia. Fue Comenio, por tanto, que le empezó a dar forma, le empezó a dar proyección a lo que conocemos como la didáctica, como una parte de la pedagogía. Pasamos a una tercera etapa, ya vimos la artesanal o artística, la metódica con Comenio principalmente, aunque también está la de la otra universidad, su currículo. Ahora pasemos a la tercera etapa, que es la didáctica filosófica. En esta tercera etapa o tercer periodo del desarrollo didáctico se establece una reflexión filosófica que se centra en el análisis, en la reflexión, en el razonamiento teórico profundo sobre la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se buscan las causas de determinadas formas de actuar y la explicación de los efectos de las mismas. Ya nosotros llevamos filosofía de la educación. Vemos que la filosofía de la educación es una ciencia universal que ve en su complejidad todo el fenómeno, no lo ve de forma parcial como lo hacen las ciencias. La economía ve una parte del ser humano, la producción. La psicología ve una parte del ser humano, su conducta. El derecho ve una parte del ser humano que es su reglamentación de esa conducta. Entonces la filosofía trata de ir más allá de las parcialidades, sino de ver el fenómeno o el ser humano de forma global, de forma general, de forma universal. La filosofía, como lo vimos en esta materia de filosofía de educación, es una ciencia de análisis, una ciencia de reflexión profunda, de reflexión radical. La filosofía o el filósofo no necesita pruebas, no necesita documentos para demostrar sus principios, sino que la filosofía utiliza la razón para que por medio de la razón y a través de argumentos lógicos y congruentes nos pueda convencer de sus postulados, de sus principios, nos haga saber sobre estos mismos y en consecuencia poder entender mucho mejor lo que viene siendo, en este caso, la naturaleza, los fines. Filosofía no es, como decimos coloquialmente, echar rollo, darte un toque y empezar a ver en el cielo figuras, empezar a imaginar cosas, no. La filosofía es reflexión, es análisis profundo de las cosas, es reflexionar y analizar sobre los fenómenos. Entonces, es aquí en esta tercera etapa cuando la filosofía deja de ser la didáctica de ser un aspecto teórico, metódico, y ahora viene el proceso de la reflexión. Se centra en entender qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje, en reflexionar sobre lo que significa este proceso, las consecuencias que trae consigo dicho proceso, las causas bajo las cuales se maneja este proceso. Si viene una etapa de análisis, de reflexión, una etapa de profundizar y no ver las cosas de forma elemental, sino de irlas yendo al fondo, hacia la esencia de las cosas. Es aquí cuando la didáctica, como todas las ciencias, entra en un proceso de autocrítica, de profundidad, de análisis, para entender o de reflexión lo que significa este proceso. Las ideas de Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778, van a conducir a una didáctica de la individualización de la enseñanza, al funcionalismo y al paedocentrismo. Ya hablamos que al igual que Comenio, Juan Jacobo Rousseau, entre otros méritos de los que acabamos de mencionar, es que también nos hace ver, a través de su obra Emilio o Tratado del Niño Maltratado, cómo al niño y a través de su proceso evolutivo debemos de manejarlo de diversas maneras. Debemos de entender sus características de cada etapa para poder entonces establecer cuál sería el método, cuál sería la técnica apropiada de enseñanza. No es lo mismo educar a un adulto con experiencia, con conocimientos, con ciertas mayores responsabilidades, que a un niño, a un joven, a un adolescente que aún carece mucho de experiencia o que no tiene experiencia o que son muy pocas las experiencias y que por tanto tiene también muy poco sobre lo mismo, sobre la vida. Entonces ya Rousseau y también Comenio, como hemos visto, nos dan a entender esta problemática, sesión que debemos de entender para poder mejor manejar el proceso enseñanza-aprendizaje. Conforme a los elementos de la educación y la didáctica, tenemos otra clasificación de la misma. Recordemos, como lo hemos visto en clases anteriores, que los elementos de educación son muchos, pero tres son los fundamentales, tres son los básicos, tres
son los esenciales. De acuerdo a estos tres elementos de la educación y por tanto de la didáctica, hablamos del educador, llamado el maestro, el profesor, el docente o el catedrático, cuya principal función, independientemente de todas las tendencias, es justamente la enseñanza, transmitir el conocimiento. La didáctica ha evolucionado de acuerdo al análisis, a la reflexión de cada uno de los elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación. Nuestros elementos es el educador, llamado el maestro, el profesor, el docente, el catedrático, el mentor, el facilitador, etc., cuya principal función es enseñar, es decir, transmitir el conocimiento. El segundo elemento viene siendo el educante, es decir, el alumno, el estudiante, cuya principal función es la de aprender, es decir, adquirir el conocimiento, y que lo puede hacer ya no solamente en la forma pasiva como se manejó en la llamada escuela tradicional, nada más escuchar y absorber, sino también de forma activa, de forma dinámica, participando, incluso construyendo él mismo su propio conocimiento, bajo la guía o bajo el apoyo del facilitador, que es ahora el maestro, ya no el maestro sino el facilitador, que le permita por tanto al alumno adquirir por sí mismo esos conocimientos, construyendo por sí mismo esos conocimientos, esos conceptos, esas definiciones, pero siempre bajo la guía, bajo la cuestión de lo que viene siendo el maestro, que ahora se convierte en un facilitador. El tercer y último elemento fundamental, más no los únicos, es la materia o contenido. La materia o contenido viene siendo la información, los temas, los conocimientos contenidos en unidades o temas a través de los planes y programas de estudio. Porque como lo veremos o lo hemos dicho, la educación no es un proceso arbitrario que queda al capricho del maestro, al capricho de los padres de familia, al capricho o interés de los alumnos, sino que autoridades, directivos, maestros, alumnos y padres de familia deben estar sujetos a lo que dice la autoridad, a lo que fija la educación, en nuestro caso el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación y todos los decretos o disposiciones que la autoridad, en este caso la SEP, pueda emitir. Entonces el tercer elemento es la información que vamos a transmitir al alumno, los temas, los conceptos, las definiciones que deben de transmitirse al alumno. Entonces el tercer elemento es la materia o contenido. La información o conocimientos contenida en unidades o temas a través de los planes y los programas de estudio, que luego se complementan con la planeación educativa, con las cartas descriptivas y con otros elementos propios de lo que viene siendo la didáctica y lo que viene siendo la educación. De esta manera, como vamos a ver en la siguiente clase, o entre 8 días, vamos a ver que la didáctica y la pedagogía han pasado por varias etapas, por varios periodos, que nos adelantamos que son la etapa del predominio del educador, donde la educación se centra en el educador, donde la educación basa del educador. Pasamos a una segunda etapa que es la dictadura o predominio de la materia del contenido, en donde lo más importante de educación se centra justamente en el contenido, en lo que se va a enseñar. La tercera y última etapa, que es la que estamos viviendo, es que ahora toda la enseñanza y todo el conocimiento se basa y gira en torno al educando. El centro de la enseñanza ya no es el educador, el maestro, como lo fue hace mucho tiempo. El centro de la enseñanza ya tampoco es el contenido, como alguna vez también lo fue hace tiempo en la historia de la humanidad. Hoy, desde los tiempos modernos, con Rousseau y con Comenius y con otros pensadores, y desde hasta la fecha, el centro de la enseñanza, como lo estamos viendo para nuestra desgracia o para nuestra fortuna, la enseñanza ya no gira en torno al educador,
ni en torno a la materia, sino en torno al educando, dando lugar a la psicología educativa y otro tipo de teorías que en su momento vamos a ver sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. Pues bien, compañeros, con esto terminamos nuestra segunda clase de didáctica de este día. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para poder atender tus dudas, aclaraciones y ver lo de tus tareas y ver lo que ha pasado dentro del mundo de la enseñanza, dentro del mundo de la educación. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.